El tema sobre el cual vamos a hablar ahora, por lo menos en lo que a mí me consta, tiene una historia larga. Yo diría que se origina inicialmente con un proyecto que don Jacobo Eisenman instauró en Costa Rica, que se llamaba costarricense.com. Ese proyecto es incluso anterior a Facebook, hasta donde me consta, y pretendía crear un instrumento en el cual se pudiesen afilar pues todos los habitantes de Costa Rica, teniendo varios elementos a destacar. Uno, la posibilidad de tener un correo electrónico de por vida, una identificación de esa persona de por vida también. A su vez, la posibilidad de que las personas que estaban en el proyecto pudiesen interactuar. Y bueno, se trató de un proyecto bastante novedoso en su momento y yo me atrevería a señalar que fue, como les digo, antes incluso que Facebook, y que si hubiese podido desarrollarse adecuadamente, incluso no me cabe la menor duda de que en muy poco tiempo hubiese evolucionado hacia la idea de una identidad virtual, o como más propiamente lo denominamos actualmente, como una identidad digital. Lamentablemente, por varias razones que no vienen al caso, el proyecto no tuvo larga data en su existencia, y entonces luego surgió Facebook y surgieron otras iniciativas en el mundo digital, pero lo cierto es que en lo que a mí me consta, la primera idea al respecto de lo que podría llegar a ser una identidad digital, tal y como ahora la denominamos, encuentra su génesis primaria en el proyecto de costarricense.com. Repito, por su novedoso planteamiento en aquella época, por la idea de darle una oportunidad a los costarricenses de poder tener a nivel del Internet un punto de identificación de todos sus intereses e inquietudes, etcétera, y por la posibilidad de poder trabajar ampliamente en el mundo virtual, interactuar con otras personas de la misma comunidad, y por la cantidad de personas que originalmente tendrían esa posibilidad en este proyecto de costarricense.com. Y yo me atrevería a señalarlo como el primer intento de crear una identidad digital. Este proyecto de costarricense.com, si mal no me acuerdo, puede remontarse a los años 80 del siglo pasado, y por esa fecha su planteamiento y su dimensión tenían un carácter novedoso y un potencial de impacto gigantesco. Ese proyecto fue a su vez creación y invención de don Jacobo Eisenman, que en mi criterio es una de las mentalidades más creativas de nuestro país, y ampliamente también reconocido a nivel internacional. De forma tal que en mi criterio podemos datar en la década de los años 80 del siglo pasado el surgimiento de esta idea de la identidad digital. Posteriormente se dieron una serie de factores bastante importantes en varias conversaciones que sostuvimos don Jacobo Eisenman y quien les habla. Se profundizó bastante en lo que podría ser el concepto de la
identidad digital. Aproximadamente por el año 2002, quien habla en este momento definió la idea de la identidad digital de la siguiente forma. Identidad digital desde la perspectiva jurídica es ni más ni menos que información registrada o registrable, actualizada o actualizable, imputada a un centro de intereses jurídicamente relevantes. Así entendida, la identidad digital no es más que una forma de personalidad desmaterializada en información. Y a esta desmaterialización de la personalidad en información se une una consecuencia muy relevante, y es que se permite que la personalidad desmaterializada se proyecte en el campo digital de una manera sumamente explosiva y de una manera muy amplia, tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, ese concepto que es de mi autoría y que se desarrolló también en estrictas conversaciones con don Jacobo Eisenman, fue tal vez uno de los primeros intentos por fijar conceptualmente a qué denominamos identidad digital. Posteriormente se dieron otros elementos muy importantes. Yo expuse esta idea de la identidad digital en el año 2002 en una conferencia que di ante la Academia de Centroamérica, que recoge a varios de los más destacados pensadores en el campo de la economía, del derecho, de la política pública. Y creo que fue la primera vez en que se hace llegar un concepto estricto de lo que podemos denominar identidad digital. Acto seguido se elaboró un proyecto de reforma a la Constitución para recoger a nivel constitucional, si mal no me acuerdo, eso tuvo que hacer entre el año 2003 y 2004, no preciso en este momento la fecha exacta, pero tuvo que ser sobre esa época. Se presentó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de reforma constitucional para recoger el concepto de la identidad digital y a su vez para establecer a nivel constitucional los derechos fundamentales que denominamos de quinta generación. Entendemos por derechos fundamentales de quinta generación los derechos que están ligados a la identidad digital de rango fundamental, dentro de los cuales nosotros pensamos que era tremendamente relevante empezar por el reconocimiento de dos derechos fundamentales garantizados a nivel constitucional. Uno, obviamente, el derecho a tener una identidad digital, pero tal vez más importante que eso es el derecho a no tener una identidad digital. ¿Por qué razón? Porque a nivel estrictamente jurídico debe tenerse presente la circunstancia de que la identidad digital es una proyección del ser humano de carne y hueso en el campo digital, pero nunca debe caerse en la trampa de considerar que la identidad digital va a sobrepasar y hasta anular al ser humano de carne y hueso. Eso sería literalmente un problema enorme, y consideramos que en los avances que se están dando a nivel de la tecnología digital, pues se trata de un problema siempre presente, de forma tal que el derecho a no tener identidad virtual es uno de los derechos que debe considerarse de una manera más fundamental. Entonces, ese sería otro de los momentos
cumbres en la evolución del concepto de la identidad digital. Y después podemos tomar en cuenta un contacto que hicimos con quien fuera mi tutor en Alemania, el doctor Winfried Hassemer, que por aquella época era el vicepresidente del Tribunal Constitucional alemán, y obviamente una de las personas más reconocidas en el campo del derecho penal, la filosofía del derecho, la sociología del derecho y muy especialmente en el campo de la tutela de los datos privados de las personas. En ese momento logramos hacer un contacto para que don Jacobo Eisenman lo visitara y expusiera estas ideas de las que estamos hablando en este momento, que fueron acogidas con mucho beneplácito por el profesor Winfried Hassemer y en alguna oportunidad hasta tuvo influencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Si nosotros vemos esto, podríamos señalar que la génesis del concepto de la identidad digital engloba un periodo que puede ir desde aproximadamente mediados de los años 80 del siglo pasado y se viene a consolidar aproximadamente en la primera década del siglo XXI. En la literatura que yo he podido investigar, incluso si se hace una búsqueda en Internet, es muy difícil, por no decir imposible, encontrar precedentes de esta naturaleza en la literatura existente con anterioridad a, a estos desarrollos a los que hacemos ahora referencia. Pues obviamente en la vastedad de conocimientos que se encuentran en el Internet, pues siempre queda la posibilidad de encontrar algún precedente. De hecho, creo yo que desde Aristóteles no ha habido otra persona que pueda decir, este es un concepto que yo elaboro y punto, no hay nada más anteriormente, como pudo decir el Estagirita cuando escribió el Organón. O sea, anterior a esto no hay nada sobre la lógica, pues yo la voy a crear. Claro, incluso en esto el Estagirita pasó por alto algunos desarrollos de la literatura védica en la India, pero básicamente en muy buena parte es desarrollo del pensamiento del filósofo ateniense. Pero bueno, haciendo esa salvedad, yo sí me atrevería a puntualizar que la génesis de este concepto de la identidad digital está en estos headlines que acabo de comentar. El derecho fundamental a tener y no tener identidad virtual es, creo yo, una de las cuestiones más importantes que se pueden dar en el mundo jurídico actual, no solo a nivel del derecho privado, sino también a nivel del derecho constitucional, porque es una circunstancia que viene a identificar quién soy yo a nivel digital. En este momento todos sabemos que la fuga de datos, la usurpación de identidades, la captación de datos privados, el mercadeo de datos privados y tantos otros fenómenos que actualmente vienen a afectar a la persona, en mi criterio parten de un defecto fundamental. Y es que si bien existe el principio de la autodeterminación informativa que se ha desarrollado de una manera muy amplia, lo cierto del caso es que falta, me parece a mí, un elemento fundamental, y es que toda persona tiene que ser dueña de su propio identificador a nivel virtual. Eso es algo que todavía es un aspecto sumamente complicado, que no siempre se logra establecer, que tampoco se reconoce de manera
ad perpetuum o de por vida, pero incluso hasta podría pensarse que ese identificador hasta podría subsistir después de la muerte, porque la cantidad de datos que se vienen a asociar a este identificador son de la persona que es su titular. Incluso después de muerte de la persona debería garantizarse que siempre que exista internet y que exista un mundo digital, debería respetársele a esa persona, incluso después de muerta, el ser titular de su propio identificador digital, que es lo que representa en última instancia la respuesta a la pregunta de quién soy yo en el mundo digital. Y eso tiene importancia no solo para los que estamos vivos en este momento, sino también para los que ya hayan fallecido. De hecho, quiero agregar que tal vez una de las ideas centrales de costarricense.com, al cual ya me referí anteriormente, es que precisamente esta idea central de que el identificador de una persona le perteneciera de por vida o incluso más allá de su muerte, es lo que permite señalar que es la génesis de la idea de la identidad virtual, porque sí, está bien, tenemos el correo propio, tenemos a su vez la posibilidad de interactuar con otras personas, etcétera, etcétera, pero la idea central de que ese identificador le iba a pertenecer ad perpetuum, literalmente, a todas las personas que se afiliaran a costarricense.com, que para ese momento la idea era básicamente todos los habitantes del territorio de la República y probablemente el sitio hubiera crecido más. El sitio, es decir, costarricense.com, se comprometía a donarles ese identificador personal, que es lo que representa quién soy yo en última instancia frente a ese mundo digital, pues costarricense.com se los donaba y ad perpetuum. Entonces, por eso es que yo me atrevería a decir que en esta idea del proyecto costarricense.com se encontraba ya la génesis de la idea de la identidad digital. Pues quisiera hacer una pequeña corrección también. En realidad, la fecha de nacimiento del proyecto costarricense.com fue el año de 1999. Entonces, aprovecho la ocasión para hacer esa corrección. El derecho a tener identidad virtual y el derecho a no tener la identidad virtual, como varios otros derechos que se pueden derivar de este planteamiento, derechos que tienen que ver con la proyección económica, con la proyección social, con la proyección política de la identidad virtual, todos son lo que nosotros denominamos derechos fundamentales de quinta generación. Recordemos que los derechos fundamentales se vienen desarrollando, por decirlo así, por oleadas. La primera generación de derechos fundamentales fue la generación de los derechos fundamentales de corte liberal, derecho a la libertad de opinión, derecho a la propiedad, derecho a la empresa, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de religión, derecho a la libertad de movimiento, por supuesto. Son la primera generación de derechos fundamentales. Después vino una segunda generación que son derechos de carácter social, como pueden ser los derechos derivados de las relaciones jurídico-laborales, el derecho a la cesantía, el derecho al pago de aguinaldo, de vacaciones, etcétera, etcétera. Esos constituyen una segunda generación. Hay una tercera generación que tiene que ver con los derechos relacionados con intereses más o menos difusos o colectivos, como pueden ser la tutela del ambiente o incluso la tutela de los derechos del consumidor,
que constituyen una tercera generación. Hay una cuarta generación que son derechos fundamentales relacionados con la exploración del espacio. Y vendrían estos derechos de quinta generación, que son los que tienen que ver con la proyección digital de los seres humanos y de los cuales, como ya lo indiqué, los dos principales vendrían a ser el derecho a tener identidad virtual, pero también a no tener la identidad virtual. Y yo no me canso de hacer énfasis en este segundo aspecto, porque normalmente en las discusiones actuales es algo que se tiende a pasar por alto. No obstante, creo yo que si queremos rescatar que el ser humano de carne y hueso siga teniendo y contando en el contexto social actual, es indispensable que se garantice este derecho a no tener identidad virtual. Creo que es muy importante explicar un poquito con más detenimiento por qué es tan relevante que se garantice a nivel constitucional el derecho a no tener identidad virtual. Y la respuesta en mi criterio es una y muy simple. De lo contrario, no me cabe la menor duda de que en muy pocos años, tal vez menos, si se quiere, porque se trata de tecnología que avanza muy rápidamente, llegará a desaparecer la importancia del ser humano de carne y hueso, que dejará de ser actor relevante en los procesos económicos, sociales, políticos y de otra índole en el contexto internacional. En muy poco tiempo llegaríamos a comprobar cómo nuestros avatares, por decirle de alguna forma, digitales, que serían nuestra proyección o la proyección desmaterializada de nuestra personalidad en el plano digital, señalo, serían estos avatares los únicos que deberían o que vendrían a ser considerados relevantes a la hora de intervenir en los procesos, repito, sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Llegaríamos a producir algo así como una esquizofrenia político-jurídico-económica, donde estuviéramos nosotros como personas de carne y hueso y nuestro avatar digital, que en algún momento determinado llegaría a ser el punto de referencia esencial en todos los procesos, repito, económicos, sociales, políticos, etcétera, y la persona de carne y hueso pues estaría subordinada de manera total y absoluta a el mundo digital. Esto pues suena casi que apocalíptico, pero en mi criterio vendría a convertirse en una realización de la profecía bíblica del famoso 666, según el cual, o sea, para poder comprar, vender, comer, trabajar, tener salud, tener vivienda, acceso a cuentas bancarias, tendríamos que estar subordinados a lo que nuestro avatar virtual viniera a determinar. Y ahí yo veo un problema muy serio. Pues obviamente no quiero ser fatalista en este caso, pero un poco de cautela o mucho de cautela se impone porque no hace falta, creo yo, escarbar mucho como para darse cuenta de que cada vez el ser humano es menos actor de los procesos sociales trascendentes y cada vez más son las corporaciones, las sociedades, incluso hasta la misma inteligencia artificial viene tomando cada vez más protagonismo y entonces si queremos evitar que en algún momento determinado las personas de carne y hueso sigan teniendo relevancia, tenemos que garantizar a nivel constitucional el derecho a no tener personalidad virtual o por lo menos que la persona pueda determinar
los campos en que desea proyectar su identidad virtual. Por ejemplo, yo digo, no, a nivel bancario quiero seguir participando como persona física de carne y hueso y eso tiene que respetarse. O puede decir, bueno, no, a nivel jurídico yo quiero seguir contando como persona física y de carne y hueso y no como una cuestión exactamente virtual, y en fin, así en todos los campos. Debe reconocerse el derecho de que la persona diga no quiero tener ninguna identidad virtual y usted me tiene que reconocer como persona y punto, o bien decir, como ya indiqué, en qué campos a mí me interesa tener personalidad virtual. Lo mismo tengo derecho a determinar, partiendo de esta lógica, si quiero la personalidad virtual solo por un tiempo, si quiero proyectarla solo en determinados campos, o bien quiero proyectarla al perpetuum. Todos esos aspectos se tienen que garantizar como aspectos estrictamente relacionados con la identidad digital, porque de lo contrario, sí creo que tendríamos un problema muy grande. Existe en la época actual un renacimiento del tema, de la idea. Aquí en Costa Rica, el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, está desarrollando iniciativas muy importantes para desarrollar la tutela de los derechos fundamentales de quinta generación. Ha vuelto a cobrar trascendencia la idea de hacer una reforma constitucional que venga a darle rango constitucional a la idea de la identidad digital. Y a su vez, en Estados Unidos hay desarrollos sumamente interesantes a nivel legislativo, ya tanto de lege lata como de lege ferenda, donde el concepto de la identidad digital está a la orden del día. Existen también iniciativas importantes a nivel europeo. Entonces, todo parece indicar que en este momento hay una concientización cada vez mayor de los distintos centros de interés relacionados con el concepto de la identidad digital y que debemos esperar, creo yo, en poco tiempo, que también en nuestro país, Costa Rica, ya sea una realidad el haber elevado el concepto de la identidad digital a nivel constitucional y que los derechos humanos de quinta generación ya tengan un asidero y raigambre constitucional y desde ahí deberían impartir su influencia en todo el ordenamiento jurídico, de forma tal que el ambiente, creo yo, que nunca ha sido más propicio. Que tengan clara la gigantesca trascendencia de lo que estamos hablando. La enorme trascendencia de regular a nivel constitucional la idea de la identidad digital. Que tengan claro la importancia fundamental de dar carta de nacimiento a nivel del derecho positivo constitucional a los derechos humanos de quinta generación y a su vez que esa sea la base para emitir una serie de leyes que vengan a influir y a concretizar estos derechos fundamentales en el plano de la legislación ordinaria, siguiendo un poco el ejemplo de las iniciativas que se vienen dando en Estados Unidos y en otras localidades que en esto han tomado un protagonismo sumamente importante y que obviamente revelan un marco de derecho comparado que necesariamente se tiene que tomar en cuenta. Propiamente no existía. En Grecia existía el concepto de la paideia, que era más o menos el ideal de la formación
integral del ciudadano ejemplar, una formación integral en humanidades, lo que, bueno, no tenían el concepto de humanidades, pero sí a nivel de filosofía, de lógica, de ética, a su vez la gimnasia, la retórica, etcétera. En la antigua Roma no existía propiamente el concepto de humanidad, ellos tenían el concepto de la dignitas, que era la dignidad inherente a la posición social que tenía la persona o al cargo público. Había una dignitas de emperador, que era el puesto que se desempeñaba, otra una dignitas de senador, por ejemplo, dignitas de cónsul, etcétera. Y ellos tenían el concepto, a su vez, del humanitas, que es el concepto de las humanidades actuales, que es un poco coincidente con la idea de la paideia griega, en el sentido de que era la formación de un ciudadano virtuoso con amplios conocimientos y formación ética y de cultivo de la actividad física, etc. El concepto de dignidad surge originalmente en el ámbito de la filosofía judeo-cristiana, donde tiene la fuerte connotación entre de una vinculación entre el concepto de dignidad y la filiación divina. Los seres humanos, todos, sin importar su oficio, condición, estrato social, todos tienen dignidad, y una dignidad que deriva del hecho de tener una filiación divina. Posteriormente, cuando la sociedad se hace más compleja y entran otros conceptos, otras filosofías, el concepto de dignidad no es transparente de una dignidad fundada en la filiación divina, pues en principio ya no sería transparente totalmente para aquellas personas que no tienen una formación judeocristiana, sino que incluso hay personas que tienen una filiación agnóstica, etcétera. Y entonces sufre el concepto de dignidad poco a poco una modificación que se equipara mucho a la idea de que el ser humano tiene dignidad por el hecho de que se le debe reconocer la facultad de autodeterminarse para llegar a ser lo que él considera que tiene que ser según su propio poder de autodeterminación. Para los que somos creados en una tradición judeo-cristiana, pues sigue teniendo para nosotros plena validez la idea de dignidad por un concepto de filiación humana con la divina, pero a nivel de derecho positivo, la dignidad tiene que ver mucho con la posibilidad de ser tratado y reconocido por lo que uno es, y a su vez con el reconocimiento de la posibilidad de autodeterminarse y autodesarrollarse según los propios intereses de la propia visión. Pues obviamente, si nosotros entendemos así el concepto de dignidad humana, ahora en esta época actual, dominada por una tecnología digital sumamente amplia y poderosa, podemos tener claro que esta posibilidad de autodeterminarnos se ve mermada o puede llegar incluso a desaparecer si no tenemos un reconocimiento de nuestra identidad digital y la posibilidad de proyectarla según nuestros propios intereses y según nuestras propias, ¿cómo se llama? Según nuestros propios esquemas de relevancia. Que sí, indudablemente. La razón estriba en lo siguiente. La identidad virtual viene a ser, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, algo así como un avatar de las personas físicas de carne y hueso en el mundo digital. Desde el momento en que definimos a la identidad digital como la personalidad desmaterializada en información. Y una personalidad desmaterializada en información que pasa a ser
considerada un centro de imputación de efectos de muy variada índole, dentro de los cuales uno de los principales efectos son los de naturaleza jurídica. Pues bien, en el momento en que creamos una figura como la identidad virtual, que es esa suerte de avatar de las personas físicas y que actúan en el mundo digital, y desde el momento en que se le reconozca constitucionalmente partida de nacimiento a la identidad digital y se la dote de determinados derechos fundamentales, dentro de los cuales, como ya indicamos en su oportunidad, se cuenta el de tener y no tener identidad digital, no puede negarse que eso va a producir una suerte de foro de atracción, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que entonces, una vez creada la identidad digital, todos los demás derechos de corte fundamental, sea el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad religiosa, incluso hasta podría plantearse si otros derechos como el de propiedad, el de libertad de empresa, etcétera, van a ser por lo menos absorbidos en parte o totalmente en otros casos por esa figura que denominamos la identidad digital. Es decir, una vez que tenemos una identidad digital, la idea es que todos los demás derechos que goza una persona física de carne y hueso van a tener que estar relacionados con esa identidad digital. Y entonces eso nos pone sobre el tapete de la discusión la importancia de que sea la persona de carne y hueso la que pueda determinar si quiere tener identidad virtual, si no quiere tener identidad virtual, y en caso que diga que sí desea tenerla, entonces que pueda dimensionar el tiempo y la profundidad en que va a jugar su identidad digital. En algunas oportunidades utilizo el término virtual o digital como sinónimo, sin embargo, considero que el término correcto es identidad digital. Pero repito, esta identidad digital se convierte en un centro de imputación de efectos de muy variada naturaleza y a su vez en un foro de atracción de todos los derechos fundamentales, obviamente que sean compatibles con el carácter digital de esa identidad, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva es casi innegable que efectivamente esta identidad digital va a absorber en todo o en parte los derechos fundamentales que usualmente, ¿cómo se llama? Explota la persona física de carne y hueso.